Gloria a Dios. Muy bien. Que Dios los bendiga. Muy buenas noches a todos. Vamos a entrar a la enseñanza de esta noche, amén. Y seguimos con la serie de estudios de bibliología. Hoy nos toca la tercera clase. Y hoy estaremos hablando de lo que es el canon bíblico. Amén. Vamos a hablar del canon bíblico y vamos a hablar de cómo se compone, cómo es que se llegó a concretar, ¿verdad? El canon bíblico y cómo es que llegó a nuestras manos también una cantidad de 66 libros. Amén. Yo no sé cuánto tiempo o cuántas veces usted se ha preguntado la procedencia de los libros, si realmente lo hizo alguien en específico o qué iglesia fue la que decidió realizar, ¿verdad? E integrar los libros a la palabra de Dios. Pero hoy vamos a leer todos esos puntos. Espero que podamos abarcar el día de hoy toda esta clase y que no nos quede pendiente para así la próxima semana comenzar a entrar a otro tema totalmente diferente. Amén. Vamos a orar en esta noche y vamos a poner todo en las manos de nuestro Dios para que sea Dios guiándonos en todo momento para compartir esta enseñanza. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche por esta oportunidad que nos das, este día viernes, Dios, a estar aquí reunidos, Padre, para estudiar tu palabra. Te pedimos, Padre, que en todo momento tu palabra nos edifique, nos ayude a crecer, nos ayude a cada día, Señor, a aumentar ciertamente en conocimiento y en sabiduría, pero también, Señor, que tu palabra nos ayude a ser cada día mejores para ti. Te pedimos, Dios amado, que sea tu palabra en todo momento edificándonos. Y de igual manera, Dios, aquellos a quienes llegue esta transmisión o quienes escuchen este mensaje, Dios, que pueda ser de bendición para sus vidas. Te pedimos por nuestros hermanos que no estarán con nosotros el día de hoy, donde quiera que ellos se encuentren, te pedimos que ahí toque sus corazones, Señor, que puedan estar en conexión juntamente con nosotros y que cada uno de ellos, Padre Celestial, pueda de alguna manera, Padre, encontrar un momento en su día, Padre, y en sus ocupaciones para buscar tu rostro, Señor, y para estar en comunión contigo. Te damos gracias por lo que estamos aquí presentes. Síguenos dando fuerzas para seguir esforzándonos, Dios, y seguir asistiendo a este lugar y congregarnos, Dios amado, como lo establece tu palabra, porque tanto bien nos hace a todos y cada uno, Dios, a quienes tenemos como principio estar reunidos en tu casa. En nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, entramos el día de hoy al tercer tema de esta serie de estudio, lo que es bibliología. A mitad de este curso o a mitad de esta enseñanza estaremos teniendo un proceso de exámenes, amén, o evaluaciones, como quiera llamarlo, para ver cómo va nuestro aprendizaje en toda esta trayectoria, ¿sí? Van a ser un aproximado de aproximadamente como 20 clases en total. Cuando vayamos por ahí de la mitad, estaremos trayendo esa evaluación para de alguna manera ver cómo va nuestro avance en el aprendizaje de este tema, que es una de las ramas que va enlazado a la teología. Amén. Amén, o ya le dio miedo. Muy bien, no se preocupe, las evaluaciones son buenas porque nos ayudan a llevar una medida de cómo es que vamos aprendiendo y qué parte hay que fortalecer un poquito más, ¿no? Entonces, de alguna manera sí es importante que cada uno de nosotros sepamos lo importante que es aprender, sí, pero también evaluarnos para ver cómo va nuestro aprendizaje y si vamos avanzando en el camino de las enseñanzas. Amén. Muy bien. Vamos a entrar entonces a lo que es el canon bíblico. ¿Qué significa canon y por qué se menciona la palabra canon en nuestras iglesias? Y de esa manera se le llama también el canon a la Biblia. Amén. Bueno, la palabra canon, para empezar, viene del griego y una palabra que se pronuncia igual, canon, pero se escribe con K de kilo. Eso significa que es una regla o una caña para medir, ¿sí?
Canon significa regla o caña para medir. Pero ¿por qué regla o por qué caña para medir? Bueno, simple y sencillamente porque la misma Biblia, ¿verdad?, fue regida para, de alguna forma, bajo estándares estrictos en los cuales cada uno de los libros tenía que cumplir con esas normas para poder ser integrado a lo que es la palabra de Dios. Amén. Por lo tanto, el canon era un conjunto de reglas o un conjunto de normas en el cual cada uno de los libros que hoy tiene la Biblia pasó por esas reglas y por esas normas para que pudiera ser integrado a la misma. ¿Sí? Ahora, también es importante mencionar que también canon, al ser llamado una regla o una caña para medir, también es una regla de vida, de doctrina y de conducta moral para todos aquellos que nos regimos en la palabra de Dios. Amén. Entonces, en sí, serían dos puntos en lo que sea el canon. Uno, que es la regla por la cual fueron pasados todos los libros, pero también es una regla para que nuestra vida sea conducida doctrinal y conductualmente correcta en esta vida. Amén. ¿Está conmigo? Muy bien. En el siglo I, los cristianos usaban el término canónico, ¿sí?, para distinguir los libros apócrifos y los libros que eran prácticamente como religiosos o como parte de la Biblia, ¿sí? Libros canónicos también es una forma correcta de decirlo, aunque se usó de manera más antigua que canon. De cierta manera es válido también decir los libros canónicos que forman la Biblia, ¿sí? Entonces, los libros canónicos que formaron la Biblia fueron integrados a ella, y los no inspirados por Dios prácticamente no fueron determinados como parte de la Biblia porque no cumplieron las normas que vamos a ver más adelante, ¿sale? El canon está dividido en dos partes, o en sí decirlo, en dos canon, ¿sí? ¿Cómo cree que se llama el primer canon y cómo se llama el segundo canon? ¿Y tiene más o menos una idea cómo se llaman? Pues es el canon del Antiguo Testamento y es el canon del Nuevo, ¿sí? ¿Cuántos libros tiene el canon del Antiguo Testamento? ¿Cuántos libros tiene? 39 libros, es correcto. ¿Y cuántos libros tiene el canon del Nuevo Testamento? 27, muy bien. El canon del Antiguo Testamento, ¿verdad?, fue nombrado para los judíos hebreos, ¿verdad?, fue llamado el Tanaj, o lo que se conoce también como el Tanakh, a todo lo que era el canon del Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Por qué Tanaj o por qué Tanakh? Bueno, porque fue la composición de tres palabras que usaron los hebreos para dividir los libros del Antiguo Testamento, y de alguna manera, al dividir los libros del Antiguo Testamento, formaron tres grupos de libros del puro Antiguo Testamento. Amén. Esos libros se llamó a la primer parte, al Pentateuco, ¿cómo se le llamaba? Los libros de la ley, ¿sí? Y la ley en el hebreo se llamaban los Nevim, los libros del Nevim, o los libros de la ley. Después, era la Torá. La Torá, los libros de la ley. Y los Nevim eran los libros de los profetas. Corrijo. A los de la ley se les llamó la Torá, y a los profetas se les llamó los Nevim. Y después vino los Nevim. Nevim. N-E, B de barco, I-I-M. Los Nevim, que eran los profetas. Y después hubo un tercer grupo de libros que se llamó los Ketubim, con K de kilo. Los Ketubim, que eran los escritos, donde ya venían salmos, donde ya venía aún el libro del profeta Daniel, fue incluido dentro de los escritos. Los hebreos no consideraron el libro de Daniel dentro de los profetas, sino que únicamente fue un libro que ellos consideraron como en los escritos, ¿vale? Entonces de ahí tomaron las palabras Tanakh, entonces, o Tanaj, las tomaron las letras de estos tres nombres, que fue la T,
y la A, la N y la A y la K de Ketuvim. Y de ahí salió Tanakh o Tanaj. ¿Vale? ¿Está conmigo? Tanaj engloba lo que es Antiguo Testamento. Solamente Antiguo Testamento. ¿Sí? Con sus 3 divisiones para los hebreos, que fue ley, profetas y escritos. ¿Vale? Otro dato curioso que hay que ver es que los hebreos o los judíos únicamente tenían el Antiguo Testamento. Para ellos no tiene 39 libros. Para ellos contiene únicamente 24 libros. ¿Por qué 24 libros? Porque ellos, los libros de Crónicas, los de Samuel, los de Reyes, ellos lo que hacen es juntarlos. Ellos, en lugar de decir primera y segunda de Reyes, los libros de los Reyes. Primera y segunda de Samuel, el libro de Samuel, ¿verdad? Crónicas, el libro de las Crónicas. Entonces ellos recortan libros y otros libros que son pequeños los unen, los juntan. Y de esa manera a ellos les dan 24 libros y a nosotros pues nos da un total de 39, ¿no? Pero ellos es porque los van juntando. Los van juntando. Para ellos no hay ni primera ni segunda. Ellos, un conglomerado de libros, primera y segunda, uno solo. Y prácticamente es más simplificado, ¿no? Pero aún así los mismos libros del Tanaj hebreo o Tanaj judío, ¿verdad? Que tiene 24 libros, contienen los mismos escritos que el Antiguo Testamento que usted y yo tenemos el día de hoy. ¿Sale? Muy bien. Anteriormente yo le mencionaba en la clase anterior donde de alguna manera el tiempo intertestamentario hubo un lapso de 400 años donde hubo una labor entre los judíos, ¿verdad? Que tuvieron que preservar los libros del Antiguo Testamento y de alguna manera también se dedicaron a hacer la traducción del Antiguo Testamento, donde a esa traducción del Antiguo Testamento, del hebreo y del arameo, traduciéndolos al griego, se le llamó la Septuaginta. ¿Sí? Grábese bien esos nombres, esas palabras, porque van a venir en el examen. ¿Sí? No se asuste, la Septuaginta. Septuaginta. ¿Por qué Septuaginta? Sí, porque fueron 70 judíos eruditos, ¿verdad? Quienes se dedicaron prácticamente a llevar a cabo la traducción. 70 judíos eruditos. Hacer la traducción del hebreo y arameo al griego koiné. Al griego koiné. ¿Vale? Se dice también que Esdras, en colaboración con muchos escribas, en el año 400 a.C., se dice que él reunió y efectuó la revisión de cada uno de los libros del canon hebreo, del canon del Antiguo Testamento. Tuvo una participación significativa, Esdras, en lo que fue la revisión de cada uno de los libros que prácticamente están concentrados en el Antiguo Testamento. Esdras pues fue un personaje bíblico donde hay historia acerca de él, ¿verdad? Y de alguna manera en la participación de lo que fue la recolección o la revisión de los libros del Antiguo Testamento, tuvo participación él en ello. ¿Vale? Muy bien, hasta aquí vamos bien, familia. Muy bien, apenas llevo 2 minutos de enseñanza. Muy bien. Hay otra parte importante que quiero que usted conozca. Grábese bien el nombre de esta persona porque muchas veces va a haber cuestiones que usted va a ocupar estudiar acerca de él para conocer un poquito más a fondo, ¿no? Sé que le gusta estudiar, que le gusta indagar, que le gusta entrar a fondo y buscar detalles de las cosas que enseñamos y que usted va a ir aprendiendo a lo largo de su vida cristiana. Es importante que usted estudie no solamente fuentes cristianas, ¿sí? Usted tiene que argumentar bien y tiene que ir a otras fuentes que le van a servir y le van a ayudar para que su acervo de conocimiento cristiano sea amplio. Si no ampliamos nuestro conocimiento con otras fuentes y únicamente, es que el pastor ya me enseñó esto y es lo que voy a creer toda mi vida cristiana, no haga eso, porque usted contrae un error, ¿sí? Yo le he dicho muchas veces a usted, no se vaya únicamente con lo que yo le enseño. Vaya y investíguelo, haga su parte, investigue por una parte, por otra fuente, por otra, constate lo que estamos enseñando y corrobore que todo eso está realmente en concreto bien enseñado, ¿sí?
Yo le comparto, yo le enseño, yo siempre responsablemente voy a indagar, voy a estudiar para darle la mejor información y la más certera siempre, ¿verdad? Investigando las fuentes que sabemos investigar, pero también haga esa parte, ¿sí? Hágase un favor, haga esa parte también. Muy bien, entonces hay un historiador llamado Flavio Josefo. Púntelo bien, judío Flavio Josefo, historiador de la historia bíblica, amén, de la historia judeocristiana. Judeocristiana, sí. Entonces, este hombre es un historiador de los más reconocidos porque lo interesante de él es que fue contemporáneo en el tiempo de los apóstoles. Salud. Fue contemporáneo en el tiempo de los apóstoles e incluso tuvo la oportunidad de conocer los hechos del Señor Jesucristo, los hechos de los apóstoles, y tuvo la oportunidad de conocer prácticamente, pues, por ser judío, toda la historia judía, toda la historia de los cristianos. Entonces, Flavio Josefo tuvo un libro, hizo varios libros, ¿no? Pero hay un libro en particular donde él hace esta mención. Fíjese bien lo que él dice. Flavio Josefo afirma lo siguiente: no tenemos una innumerable multitud de libros que discrepan y se contradicen unos a otros, refiriéndose a la Biblia, como ocurre con otros libros griegos, ¿no? Sino solamente los 24 libros que contienen el registro de todos los tiempos, que con justicia se aceptan como divinos. Nadie ha sido tan osado como para agregarles nada a ellos, ni quitarles nada, ni cambiarles absolutamente nada. Esto lo dijo Flavio Josefo en su libro que se llama Contra Apión, en la página número 8. Este hombre, con sus palabras, su trayectoria y su trascendencia, ¿verdad?, del lugar donde él vivía, donde él prácticamente hacía su historia y todo esto, era reconocido, y lo que él decía se tomaba como algo, como un hecho, porque prácticamente era un historiador muy respetado, ¿no? Entonces él mismo se refiere a la Biblia como un libro que no se contradice como muchos otros libros o muchos otros escritores, sino que de alguna manera todo lo que él leyó acerca de la Biblia, lo que sabe acerca de la Biblia, prácticamente es que todo lo que está escrito es veraz y no tiene contradicción, ¿sí? Lo dice un historiador judío que no era cristiano, que no fue convertido al evangelio. Es que muchos dicen, es que como tú eres cristiano, pues tú vas a favorecer tu creencia, ¿no? Pero él no era cristiano, él ni siquiera simpatizaba con los cristianos. Escribía la historia, sí, sabía la historia, la cultura, era contemporáneo de los apóstoles, pero él no fue cristiano de confesión, ¿sí? Sí, él estaba en la época, fue contemporáneo, sí, así es. De apóstoles, vivió los hechos, vio prácticamente todo lo que se llevaba a cabo, y ni aún viendo, creyó. Fue lo más interesante, ¿no? Que ni aún viendo él cree. Entonces, de alguna manera, este hombre, cuando usted quiere estudiar más de él, estúdielo. Le va a ayudar a conocer más acerca de lo que es la historia cristiana. Amén. Muy bien. El canon del Nuevo Testamento viene y se recopila después, ¿no? El Antiguo Testamento se formó prácticamente, se cerró formalmente, pero en la venida de Cristo, Dios comienza a hablar nuevamente a su pueblo, Dios comienza a hablar nuevamente a la humanidad, ¿verdad? Por medio de Jesucristo, obviamente en el año 26 después de Cristo, primeramente por Juan el Bautista, después el Señor Jesucristo comienza a hablar, ¿verdad? Entonces de ahí viene la creación de lo que es el Nuevo Testamento o el canon del Nuevo Testamento, ¿vale? El canon del Nuevo Testamento. Entonces ya cuando se comienza a escribir, pues prácticamente ya comienza lo que es una historia nueva, en cuestión ya lo que es el Evangelio, una oportunidad para la humanidad y algo que para el ser humano pues vendría a ser la redención. Amén. ¿Qué libros son los que se tardaron un poco en ser anexados a lo que fue el canon del Nuevo Testamento? Usted recordará que le mencioné una de las cartas, la primera que fue escrita, ¿no? ¿Cuál fue? Primera Tesalonicenses por Pablo, ¿verdad? Y la última que fue escrita, ¿cuál fue el último libro? El libro de Apocalipsis. Ajá.
que se tiene un registro, o hay quienes dicen que fue el Evangelio de Juan, ¿verdad? Pero de alguna manera hay más registros y hay más apoyo en cuanto a lo que es prácticamente el Apocalipsis. Muy bien. El libro de los Hebreos fue uno de los libros que tardó en ser integrado al canon bíblico por la razón de que se tenía una duda, o se tenía prácticamente una duda, ¿no? Una incerteza de si quien había escrito el libro era Pablo o si había sido alguien más, ¿no? Entonces se llegó a la conclusión, hay algunos judíos, ¿verdad?, que le atribuyen la obra del libro de los Hebreos a Pablo, pero ya pues más adelante en los estudios y viendo la escritura, la forma como se expresa, ¿verdad?, se llega a la conclusión de que Pablo no era el escritor de Hebreos, porque se dice que Hebreos es un poco más disertador, diserta más del tema, y Pablo era un poquito más de enseñanza, ¿no? Enseñaba la doctrina y enseñaba prácticamente de una forma distinta. Y más bien Hebreos parece como una disertación en lugar de prácticamente enseñar, ¿no? Entonces, de alguna manera, Pablo no es el autor de Hebreos, o se tiene más registro de que no es el autor de Hebreos, y por eso tardó más en ser agregado al canon. Pero aún así cumplía todas las reglas, menos la del autor. Pero de alguna manera lo demás calificaba, ¿no? Posteriormente, Santiago, también se tenía la duda de quién era el escritor del libro de Santiago, también por el tipo de enseñanza, pero después se llegó que era doctrinal, y de alguna manera llega y se integra a lo que es el Nuevo Testamento. Segunda de Pedro por igual, segunda y tercera de Juan igual, Judas por igual, ¿verdad? También se tenía la duda. Y Apocalipsis también se tenía la duda a quién atribuírselo, si a Juan o a alguien más, porque del Evangelio de Juan al libro de Apocalipsis, ¿qué tanta diferencia encuentra usted del Evangelio de Juan a Apocalipsis? Muchísima, ¿no? Porque ¿Juan de qué habla? El Evangelio de Juan, ¿de qué habla? Y de puro amor, porque Dios prácticamente amó al mundo, ¿verdad? Porque Dios es su Hijo unigénito, y de ahí comienza a hablar de puro amor, el Señor, ¿verdad?, que comienza a adoptarnos como hijos, y los que son suyos no se perderán de su mano, y prácticamente puro amor. Pero ya después, cuando lee Apocalipsis, ¿qué lee Apocalipsis usted? Pues puro juicio, ¿no? Tras, uno tras otro. Entonces, de alguna manera, la palabra del Señor, en ese contraste de Apocalipsis y Juan, pues se tenía la duda de quién era el escritor, si era Juan de Apocalipsis o era alguien más. Pero ya después se comienza a hacer el estudio y se llega a la conclusión de que era Juan, porque se menciona prácticamente acerca de Juan apóstol. Así es, la revelación del apóstol Juan, ¿no?, inspirada por el Señor Jesucristo. Sí, pues prácticamente ya a los años desfallece, ¿no? Pero de alguna manera era autor, vaya. Muy bien. Viene ya después el cierre de lo que es el canon del Nuevo Testamento, y se cierra con los 27 libros. Se cierra con 27 libros. ¿Qué libros no fueron incluidos dentro del Nuevo Testamento? Muy bien. Los libros que no fueron incluidos fueron los siguientes: el Evangelio de María, el Evangelio de José, el Evangelio de Marción, el Evangelio de Felipe, de Bartolomé, de Pedro y de Tomás. Todos esos eran evangelios, ¿sí? No se preocupen, no se lo vamos a mencionar en el examen. Si lo quiere apuntar, apúntelo, pero no va a venir el examen. Era María, José, Marción, Felipe, Bartolomé, Pedro, Marción, con C de casa, Bartolomé, Pedro y Tomás. Muy bien. Después de ahí vienen otros escritos, que fue prácticamente los Hechos de Andrés, de Bernabé, de Santiago, de Juan, de Pablo, de Pedro. Escuche bien, los Hechos de Pilato. ¿Cómo va a ser creer que van a meter los Hechos de Pilato ahí a la Biblia, no? Los Hechos de Matías, de Felipe y de Tomás. Y hubo otros libros que también no se incluyeron, que eran unas epístolas,
que era, por ejemplo, los padres apostólicos, primera y segunda de Clemente, la epístola de Ignacio, la epístola de Policarpo, la de epístola de Policarpo a los filipenses. Y luego hay un libro, ese sí lo recomiendo que lo lea, se llama la Didache o la Didache. La Didache, así se pronuncia. Es un libro con una portada roja, ¿no? Ese sí recuerdo que lo lea porque es un libro que habla de mucha historia de cómo fue que los apóstoles iban por el mundo predicando el evangelio y bautizando a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué digo que sí lo lea? Porque ese libro, aunque no fue considerado dentro del canon, fue un libro de historia y enseñanza cristiana de cómo es que los apóstoles desarrollaron su trayectoria de la predicación del evangelio y cómo es que ellos llevaron a cabo el cumplimiento de las palabras que Cristo les había dicho que llevaran a cabo. ¿Mande? Sí, así es. Fue verídico. Fue verídico. Muy bien. Vamos a avanzar. Hay muchos más libros que le puedo mencionar, pero no vamos a entrar en ellos el día de hoy. Fueron considerados apócrifos porque no cumplían las reglas de interpretación bíblica. ¿Sí? De inclusión bíblica, vaya. Muy bien. Cabe mencionar que la iglesia, ninguna iglesia formó la Biblia. ¿Sí? Nadie tiene el derecho a atribuirse de que nosotros los cristianos formamos la Biblia. No. O los otros fulanitos de tales formamos. Nadie formó la Biblia. La Biblia fue inspirada por Dios y Dios usó a hombres como usted y como yo para que escribieran su palabra. ¿Sí? En otras palabras, Dios creó y formó su palabra. Que hubo personas que quisieron meterle libros a la Biblia que Dios no inspiró, sí los hubo y los sigue habiendo. Porque hay gente que aunque no ha creado un libro para meterlo a la Biblia, han creado doctrinas que no son bíblicas y no están respaldadas en la Biblia y las han predicado como si fueran cristocéntricas, pero no son cristocéntricas. Y hay muchas que pudiéramos hablar el día de hoy y que en nuestra localidad se enseñan, ¿verdad? Pero realmente no son bíblicas. Y uno le encuentra base, le quiere encontrar base, pero no le va a encontrar porque no está en la palabra del Señor, ¿sí? Y únicamente pues lo van a creer, ¿quiénes? Pues los que no estudian la palabra, ¿sí? Van a terminar creyendo esas doctrinas erróneas. Muy bien. Entonces, el libro, la Biblia, ¿cómo es que fue recopilada inicialmente? ¿O quién se encargó en una de esas primeras tareas? Quien se encarga de hacer una revisión, una de las primeras revisiones a la palabra de Dios, fue la escuela rabínica formada por hebreos judíos, ¿verdad? Llamada Escuela Rabínica Yavne. Y-A, B chica, N de nada, E de Ernesto. Yavne. En el año 90 después de Cristo. En el año 90 después de Cristo. También se le conoció como el Concilio de Jamnia. Jamnia. J-A-M-N-I-A. Jamnia. ¿Sí? Ellos se encargaron de hacer una de las primeras revisiones a la palabra del Señor. Amén. Hasta aquí vamos bien. ¿Sí? ¿Seguro? Bien. Vamos a estudiar las primeras o las 5 reglas que se usaron para incluir cada libro en lo que hoy es el canon bíblico. La primera regla fue que cada libro tenía que cumplir con la regla de que sea un libro autoritativo. Autoritativo. ¿Qué quiere decir autoritativo? Bueno, para empezar, que reconozca la autoridad de Dios. ¿Sí? Tenía que reconocer la autoridad de Dios. Si ese libro no cumplía y no reconocía la autoridad de Dios, no era bíblico, no era un libro que fuera considerado dentro del canon bíblico. Usted va a encontrar muchos escritos en la palabra de Dios y más en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que dicen, y Jehová Dios me dijo, y el Señor me dijo. Ese es un reconocimiento de la autoridad de Dios. ¿Sí? Y cualquier libro que no reconocía la autoridad de Dios no merecía formar parte del canon bíblico. Entonces tenía que ser autoritativo, ¿sí?
Todos los creyentes estaban convencidos de la autoridad divina, ciertamente del libro, sí, pero también que era proveniente de Dios, ¿sí? Que no era del hombre, sino que el hombre se rendía, se humillaba ante Dios y reconocía la autoridad de Dios. Amén. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Cada uno de los libros tenía que cumplir con la siguiente regla, que era, tenía que ser profético, ¿no? Es decir, ¿cómo profético? ¿Todos los libros tienen que hablar de profecía? No. Pero tenían que cumplir proféticamente, tenía que cumplir o contar con ellos cumplimientos proféticos, sí, pero recuerde usted que profecía no tiene que decir, no significa siempre que tiene que hablar del futuro, ¿sí? Recuerde usted que profetizar es declarar, ¿sí? ¿Declarar qué? La palabra de Dios, ¿sí? Yo no voy a profetizar por mi cuenta, ¿sí? Si yo profetizo por mi cuenta, entonces prácticamente estoy yendo en contra de la enseñanza bíblica. Yo voy a profetizar, a declarar lo que ya fue dicho por Dios, ¿sí? Es un término de profetizar. A veces decimos, no, pues es que profético o profeta, ¿no? Ah, es que tienes que decir algo que va a ocurrir en el futuro. Tienes que decir algo que va a ocurrir de aquí a 10 años. No. O tienes que saber mi vida completa para que... No. Los términos se conceptualizan de una forma muy distinta y muchas veces eso puede llevar a un desvío de lo que es el concepto bíblico de lo que es profetizar. Profetizar es declarar lo que Dios dijo. ¿Cuál profeta de la Biblia usted encuentra de los que fueron constituidos como libros bíblicos? ¿Cuándo usted va a encontrar que uno de ellos está hablando por su propia cuenta? Uno. Juan mismo en Apocalipsis, el Señor me mostró, el Señor me dice, el Señor me dijo, ¿no? Entonces, lo que el Señor dijo y lo que el Señor les mostró a los profetas fue lo que ellos escribieron. Ellos declararon lo que Dios ya había dicho, ¿sí? Entonces, cualquier persona que se levante y diga algo contrario a lo que está en la palabra del Señor, pues para empezar, el día de hoy ya no hay profetas como el Antiguo Testamento. Hoy hay prácticamente un canon, un libro que ya fue sellado, que ya fue cerrado, y no hay nadie en este mundo que diga, es que Dios me dijo algo y que vaya contrario a la palabra de Dios, porque entonces el tal sea mentiroso, ¿sí? La palabra del Señor ya fue cerrada y no hay nadie que vaya a añadirle, que vaya a ponerle, o que Dios haya dicho algo diferente que está en su palabra, porque prácticamente eso ya es antibíblico, ¿sí? Entonces cada uno de esos libros tenía que cumplir con este término, con esta regla, que tenía que ser dicho por Dios, dictado por Dios, inspirado por Dios, y ya sea que tenga profecía bíblica, profecía dictada por Dios, ¿verdad? O tenía que tener cumplimientos proféticos que ya habían sido dichos por Dios, o tenía que estar la persona declarando lo que Dios había dictado, inspirado, que se dijese, ¿sí? La palabra correcta es inspirado, porque Dios inspiró a los hombres a que escribieran, ¿sí? No dictar, inspiró a los hombres lo que tenían que decir. Punto número 3 o regla número 3, tenía que ser totalmente auténtico. Cualquier libro incluido dentro del canon bíblico, llámese doctrinal, lo que sea, todos tenían que coincidir uno con otro, ¿sí? Y eso prácticamente denotaba que era inspirado por Dios, porque Dios no miente. Dios no va a decir una cosa ahorita y después va a decir otra cosa mañana, o Dios no le va a decir algo, le va a inspirar algo a un hombre de Dios y siglos después le va a inspirar algo a alguien más y que esa persona escriba algo totalmente diferente a lo que otro escribió. Por eso le digo yo, la palabra del Señor hace armonía. Aunque los escritores no fueron contemporáneos, no vivieron el mismo año, la misma etapa, la misma época, el mismo lugar, incluso hasta de origen, ¿verdad? Donde estaban escribiendo, aún así el que escribió 500 años atrás coincide con el que escribió 500 años después. Coinciden los libros. ¿Por qué? Porque aunque fueron diferentes escritores, fue el mismo autor y ese escritor es Dios, ¿sí? Entonces, de alguna manera, todos los libros siempre van a coincidir porque el mismo es autor, es Dios, y Él dictó todo, Él inspiró todos los libros. Amén. Entonces, cualquier libro que no coincidiera con la inspiración divina de los libros que habían sido prácticamente considerados como el canon bíblico, no merecía estar dentro del canon porque no coincidía con la inspiración divina, ¿sí?
Punto número 4 o regla número 4. Tenían que ser dinámicos. ¿Por qué dinámicos, pastor? Bueno, porque cada uno de esos libros tenía que tener la habilidad de transformar la vida de un lector. Y es lo que la palabra de Dios hace hasta el día de hoy. Transformar la vida de las personas con simplemente leer la Biblia. ¿Sí? Entonces el libro cumplía con ese dinamismo, ¿no? Tenía que ser dinámico. ¿Está conmigo? Sí. La regla número 5 es ser aceptado. El criterio que no debe faltar es el reconocimiento del pueblo de Dios para quien fue inicialmente escrita la Biblia, ¿sí? Entonces por eso el libro tenía que ser recibido y usado como la palabra de Dios por aquellos a quienes fue escrito originalmente. Entonces así su canonicidad de cada libro pues quedaba establecida como legítimo porque era útil para ellos y ellos reconocían su autenticidad y era aceptado el libro, ¿sí? Por eso cualquier libro que no cumplía, fallaba con cuestiones doctrinales, con cuestiones culturales, con cualquier cosa que prácticamente no iba acorde a lo que ellos enseñaban y practicaban, el libro no merecía ser parte del canon bíblico. ¿Está conmigo? Entonces, estas son las 5 pruebas de canonicidad, prácticamente, y que de alguna manera cualquier libro que no cumplía con ellas, pues simplemente no merecía estar dentro de lo que era la palabra de Dios. Amén. Entonces, ahora, nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Hoy tenemos la Biblia. Y yo le voy a hacer un comentario, ¿no? Hace algún tiempo estuvimos prácticamente platicando con alguien, platicándole del amor del Señor, ¿verdad? Del Evangelio. Y la persona me hacía una pregunta donde, pues, la plática empezó a subir de tono en cuestión de temas, ¿verdad? De profundidad del tema. Entonces yo comienzo a decirle, no, es que mira, para poder entender esto hay que estudiar al significado de las palabras, tienes que ir un poquito a lo que es el hebreo, tienes que ir un poquito al griego para poder entender el contenido total de lo que está en ese pasaje bíblico. Y él me hacía una pregunta y me decía, bueno, entonces tú me estás diciendo que Dios le puso la Biblia en las manos al ser humano, pero que es difícil para ellos entenderla y desde un libro tan complicado para que no lo puedan entender y no puedan conocerle a Él. Y le digo, no, realmente no es así. El punto es más bien que cualquiera que lea la palabra de Dios en la forma como un lector normal lee la Biblia, puede conocer a Dios, puede conocer su amor, puede conocer el Evangelio y puede conocer el plan de salvación para su vida. Que ese es el punto por el cual Dios decidió que la Biblia se escribiera en el griego koiné, como lo vimos anteriormente. ¿Por qué Dios no quiso que se escribiera la Biblia en el griego ático? El griego ático era un idioma muy elevado, muy culto, ¿verdad? Y de alguna manera con un perfil pues correcto para que un libro como la Biblia fuera escrito en él. Dios no quiso que fuera así porque de alguna manera Dios quería que el pueblo pudiera conocer y pudiera entender cualquier estatus o rango social, pudiera entender lo que está en la palabra del Señor. No solamente personas muy cultas o muy educadas, porque si así fuera, imagínense, entonces no hubieran entendido la palabra del Señor y no muchos hubieran encontrado interés en estudiarla, porque no tenían a lo mejor ese estatus o nivel de estudio, ¿verdad? Para poder llegar a entender la palabra de Dios. Entonces Dios decidió que la Biblia se escribiera en un idioma común, que toda la gente pudiera conocerlo, pudiera leerlo y no fuera complejo entender el plan de salvación. Pero cuando hablamos de estudiar los temas y cada uno de ellos a profundidad para entenderlo, aquí sí necesitamos ir al origen y necesitamos ir a las disciplinas y reglas de estudio bíblico para poder entender a profundidad lo que el pasaje bíblico nos quiere enseñar en un ámbito o en un punto más profundo. Esto, ciertamente lo digo, es la tarea de los maestros, es la tarea de quienes enseñan, ¿sí? Cualquier cristiano que llegue al Señor y quiera estudiar la palabra de Dios, la va a entender cabalmente y va a entender el plan de salvación y va a conocer a Dios por medio de la palabra. Pero aquellos que desean ir a enseñar la palabra y conocer un poco más a fondo cada tema, son las herramientas y son las disciplinas que tenemos que aplicar
para poder llegar a explicar todo lo que está en la palabra del Señor, porque hay que conocer la cultura, hay que conocer las raíces, hay que conocer el idioma y hay que conocer el significado de muchas palabras para poder llegar a una profundidad más amplia y dar una enseñanza un poco más enriquecida, ¿sí? Pero esto no cierra la oportunidad de que cualquiera que lea la palabra del Señor con el interés de conocer a Dios pueda conocerlo a través de ella. Amén. No sé si me di a entender, si me expliqué bien, ¿sí? ¿Queda claro el punto? Muy bien. Perfecto. Entonces cerramos el tema el día de hoy de canon bíblico, ¿verdad? Espero haya sido bendición para su vida y con eso pues podamos ir prácticamente avanzando con nuestro estudio bíblico. Amén. Así vamos a hacer una oración. ¿Y quién está dirigiendo? Ok. Hacemos una breve oración y dejo el lugar a nuestra hermana Abby para que cierre el servicio el día de hoy. Amén. Señor, te damos gracias en esta hermosa noche por este momento, esta oportunidad que nos diste para estudiar tu palabra, Dios. Ayúdanos a retener todo conocimiento en nuestra mente, en nuestros corazones, y que cada uno de nosotros, Señor, podamos de esta manera poder llevar y compartir este conocimiento a alguien más y que pueda ser de bendición para su vida. En el nombre de Jesús te pido, Padre Santo, que todos aquellos mis hermanos que estuvieron conectados en esta transmisión, que esta enseñanza pueda ser de bendición para sus vidas y para todos aquellos que lleguen a escucharla en algún momento, Padre. Te damos gracias, Señor, y a tu nombre sea la gloria por siempre. Amén. Gloria a Dios.